Hola amigos, estamos nuevamente en Fabi Fútbol, donde les seguimos agradeciendo sus suscripciones y que sigan compartiendo nuestras historias. El día de hoy vamos a recordar a un futbolista que dicen que vivió dos vidas, que fue héroe y villano. Para algunos un desertor, para otros una leyenda. Vamos a recordar el que fue conocido como el arquero nazi. Vamos a recordar a Bernd Traumann. Bernhard Traumann nació en Bremen, Alemania en 1923, en una Alemania convulsa en el periodo de entreguerras. A su nacimiento era una familia acomodada, pero su familia fue golpeada por la crisis económica mundial de 1929, lo que hizo que se trasladaran a un sector más popular y empezaron a pasar necesidades, según sus palabras, hasta vivir de la caridad en algunos momentos. Como muchos niños y jóvenes de su época, Bernd se enlistó en las juventudes hitlerianas, donde realizaban diferentes actividades, algunas deportivas, hasta que estalló la guerra en 1939. Por su corta edad, tenía 16 años, no pudo enlistarse en el ejército, hasta 1941, donde logró ingresar al Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Germanas, y a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de los alemanes. Allí empezó como operador de radio y también fue paracaidista. Combatió en Ucrania en algunos momentos de la guerra. Fue capturado por los soviéticos, pero logró escapar. Y después fue confinado a Francia, esperando los alemanes una invasión de los aliados. Allí recibió 5 condecoraciones y llegó al grado de sargento. Incluso recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Terminando la guerra, sobrevivió a un bombardeo en Cleveris, una ciudad alemana. Allí intentó escapar y volver a su ciudad natal, a Bremen, pero fue capturado por los británicos. Fue encarcelado en Bélgica y posteriormente fue enviado a un campo para prisioneros de guerra en Lancashire, cerca de Manchester, en Inglaterra. Allí participó algunos años, participando de varias actividades deportivas. Fue uno de los 90 sobrevivientes de un regimiento que inicialmente era formado por 1000 soldados. En este campamento combinaban diversas actividades con el fútbol, el que Bernd jugaba actuando de volante, hasta que por una lesión alguna vez lo mandaron al arco y ya nunca más soltó el arco en los campos de fútbol. En 1948 los ingleses decidieron liberar a los prisioneros de guerra y dándoles la oportunidad además a los alemanes que quisieran volver a su país. Bernd rechazó dicha oferta porque prefería quedarse en Inglaterra, donde creía que tenía mejores oportunidades de empleo, ya que no había nada en Alemania. Allí combinó sus actividades en una granja, incluso se ofreció para desactivar bombas colaborándole a los ingleses, y jugaba fútbol en el equipo local, tapaba en el St. Helens Towns, un equipo aficionado que competía en ligas regionales. Por sus buenas actuaciones en estos torneos regionales, el mismo Manchester City se fijó en él y le ofreció un contrato en 1949. Esto fue toda una polémica, ya que hubo verdaderas manifestaciones, protestas de hasta 20.000 personas que se oponían a que el Manchester City fichara a un soldado nazi, al que seguramente, decía la gente, había matado a ingleses durante la guerra. Pero a pesar de todas estas protestas de las hinchadas rivales e incluso de su misma hinchada, la directiva se mantuvo firme y recibió el apoyo también del rabino de la comunidad judía local, que decía que Bernd era un hombre decente, un joven decente, y que un hombre no podía pagar por los errores de todo un país. También recibió apoyos de sus compañeros, algunos eran veteranos de guerra, como el capitán Lee Westwood, que zanjó la discusión declarando que en el vestuario no entraba la guerra. De todas formas, en sus primeros partidos era insultado y chiflado por la afición local y por la afición visitante. Le gritaban cerdo alemán, nazi, pero él soportó estoicamente todas estas cosas, y la prueba de fuego fue el primer partido que jugaban en Londres, ante el Fulham. El Manchester City era un equipo que estaba peleando de descenso en ese momento, aunque jugaba en la First Division, lo que hoy conocemos como Premier League, y el Fulham era un gran equipo. Se presagiaba una goleada local, pero Bernd tuvo una gran actuación que hizo que simplemente se liquidara el partido con un 1-0, que hizo que al final del partido los jugadores rivales e incluso parte de la hinchada rival terminara felicitando. Tuvo muchos años en el Manchester City, en el cual llegó a disputar 2 finales de la FA Cup, que es el torneo de fútbol más antiguo del mundo. En 1955 jugaron la final contra el Newcastle, pero la perdieron. Tuvieron la revancha en 1956, en un partido contra el Birmingham City, el cual era ampliamente favorito, en el mismísimo y legendario estadio de Wembley, ante 100.000 personas y en la presencia de la reina. Allí el Manchester tuvo un gran desempeño, logrando ponerse arriba por 3-1, y en el minuto 75 hubo una acción en la cual Bernd, en una salida arriesgada, tuvo un choque con la pierna de Peter Murphy, un delantero rival, que lo hizo quedar tendido en el piso. Él logró levantarse y siguió jugando, a pesar de que, según sus propias palabras, estaba entre neblinas y mareado, pero era una época en la que no había cambios e iba a dejar a su equipo sin portero. Entonces siguió jugando, tuvo otras grandes atajadas y al final del partido
se vio que lo del cuello era realmente grave, le hicieron unas radiografías y se concluyó que tenía una vértebra rota y otras 4 vértebras dislocadas. Esta actuación le elevó el título de leyenda y logró que la Federación de Fútbol Inglesa lo declarara como el futbolista del año, siendo el primer extranjero en lograr tal distinción y uno de los 4 arqueros hasta el día de hoy que ha logrado tener ese título, junto con Pat Jennings, el gran Gordon Banks y Neville Southall. Permanece en el City hasta 1964, terminando su carrera con unos cuantos partidos en el Wellington Town, pero es en el City donde llega a ser una verdadera leyenda para la hinchada. En 1964 se retira tras un partido homenaje, jugó en total 545 partidos con la camiseta del Manchester City, y repito, es hasta el día de hoy una verdadera leyenda para los aficionados, tanto que hay una estatua en su honor en el estadio del Manchester City. Bernd nunca fue convocado a la selección alemana, principalmente porque el técnico de la época, Sepp Herberger, por motivos políticos, decía que no lo podía convocar. En alguna ocasión le dijo que si se trasladaba a jugar con algún club de Alemania, tendría posibilidades de convocarlo, pero Bernd rechazó rotundamente esa posibilidad, perdiéndose incluso la posibilidad de jugar el Mundial en 1954, en el cual los hermanos lograron su primer título mundial. Bernd era un arquero muy ágil, seguramente por su pasado de paracaidista, que tenía un potente saque. Fue el primer arquero en realizar un saque con la mano para ubicarlo a un jugador en el medio campo, tratando de realizar un contragolpe y no tratar de sacarlo lo más lejos posible como hacían la mayoría de arqueros de su época. Grandes arqueros como Gordon Banks o el mismísimo Lev Yashin, la araña negra, reconocen que su juego estuvo influido por el estilo de Bernd Trautmann. Después de su retiro de las canchas, intentó probar como director técnico en clubes pequeños de Alemania y de Inglaterra, e incluso por un convenio de la Federación Alemana de Fútbol que intentaba desarrollar el balompié en diversas partes del mundo, terminó dirigiendo selecciones menores en lugares tan disímiles como Pakistán, Yemen del Norte, Liberia o Tanzania. Se retiró definitivamente en 1983, según sus palabras, cansado de los viajes, y se estableció en la costa española, en Almenara, cerca de Valencia, donde estuvo hasta el final de sus días, no sin antes crear la Fundación Bernd Trautmann, que propendía por el acercamiento de la juventud hacia el deporte en Inglaterra y Alemania, entre otros países. Murió finalmente en julio del 2013, pero antes, en el 2004, la misma reina Isabel le había otorgado la distinción de caballero por su gran contribución al entendimiento entre Inglaterra y Alemania en el periodo de la posguerra. Bernd Trautmann fue, sin proponérselo, la personificación del perdón y la reconciliación entre los pueblos, y en 2005 también fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol inglés. Una verdadera vida de película, que realmente inspiró una película en el 2018, que fue conocida como The Keeper en Inglaterra o Trautmann en Alemania, donde cuentan los pormenores de la vida de este grande de las canchas y de esta verdadera leyenda de la vida y del fútbol. Bueno amigos, esta era la historia que teníamos el día de hoy en Fire Football. Esperamos que les haya gustado. Nuevamente les repetimos que ojalá compartan nuestras historias y que en los comentarios nos digan algún tema que les gustaría que fuera tratado aquí. Y nuevamente nunca olvidemos, hay que vivir la fiesta del fútbol en paz y por favor, seamos felices. Bye bye.